Muy buenos días, amados hermanos. Créanme que es una bendición para nosotros como familia estar presentes acá con ustedes. Habíamos platicado con mi hermano Edgar desde hace mucho tiempo que queríamos estar con ustedes por lo menos una actividad, ¿verdad? Eh, mi nombre es Marcos Jocop, soy del municipio de San Raimundo, pertenezco a la congregación evangélica Bethesda. De ese municipio, ¿verdad? Estoy acá con ustedes, no sin antes agradecerle al Señor, ¿verdad? Y también ahí sí que con la anuencia de mi pastor, ¿verdad? Porque yo le había comentado que iba a estar aquí con ustedes, siempre él con las recomendaciones necesarias, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho que este lugar es... yo creo que debemos de tener el mayor cuidado posible pisar un lugar como este, ¿verdad? Porque es un lugar santo. Y por lo mismo quiero agradecer a mi hermano pastor Edgar por cederme este privilegio, que para mí es una gran bendición, ¿verdad? Hoy me acompaña mi amada esposa, mis hijas. Teníamos previsto traerme conmigo a uno de mis hijos también, pero a última hora él toca en un grupo de alabanza de la iglesia y tenemos actividad en la mañana y ahí está presente él también alabando y glorificando el nombre del Señor, ¿verdad? Bien, hermanos, como se me da la oportunidad en esta bendita mañana de traer la bendita palabra del Señor, quisiera traerles a ustedes el tema: 3 ejercicios que no debemos y no debimos poner en cuarentena durante este tiempo. Como cristianos debemos de entender que hay cosas tan importantes, tan esenciales, que los gobiernos y los países le dieron una pausa, ¿verdad? Dijeron, ya no se puede hacer tal cosa, ¿verdad? Pero algo esencial que muchas veces nosotros como cristianos perdimos también, pusimos en cuarentena, son 3 ejercicios vitales que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Así que en esta mañana quisiera llevarles que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer 3 versículos de la bendita palabra del Señor. El verso 24 al 27 nos dice de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 9 versos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Del verso 25, donde vamos a centrar este mensaje, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre que estás en los cielos, en tu nombre, Señor, hemos leído tu palabra, Señor, con la idea, Señor, y la voluntad de aprender cada día más de tu palabra, Señor, y este es un privilegio grande, Dios mío, que tú nos das en esta mañana, de estar en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, con tu iglesia. Señor, muchas gracias por la oportunidad y ayúdanos, Señor. Yo me quito de este lugar, Padre, porque el que va a hablar eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, cada palabra, cada expresión, y que tus hijos, Señor, sean motivados por medio de esta bendición, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar acá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 ejercicios que no debemos poner en cuarentena.
Mis amados hermanos, durante todo este tiempo, desde el 14 de marzo del 2020, el grito de batalla para nuestro país, Guatemala, exactamente el 14 de marzo, a las 4 de la tarde dijeron, quédate en casa. El gobierno trató la manera de evitar contagios, evitar tantos problemas, tantas muertes, pero realmente, hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos que en las situaciones que estábamos era importante que no perdiéramos primero la comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Nos hubiéramos refugiado bajo la gracia y la misericordia del Señor. Pero muchas veces el cristiano puso en cuarentena su vida espiritual y fue un peligro porque durante todo este proceso muchos cristianos perdió el contacto con nuestro Dios, perdió la alegría, perdió la paz, perdió el gozo, la libertad y se refugió en el ambiente de miedo que nos metió el famoso COVID-19. Si ustedes ven en la analogía que toma el apóstol Pablo en el verso 25, es que a partir de esa fecha los gimnasios, todo el área que se ve en donde hay ejercicios, donde se ejercitaban, se cerraron. Pero aquellos deportistas de alto rango, aquellos deportistas que realmente tenían esa necesidad de siempre estar preparados, ellos nunca dejaron de hacer su trabajo, ahí sí que aislados, ¿verdad? Se preparaban constantemente porque ellos querían estar nuevamente listos cuando volviera esto a la normalidad. Contaba una anécdota un jugador italiano, ¿verdad? Que dice que vivía junto donde el famoso Cristiano Ronaldo. Tal vez ustedes, bueno, yo creo, no sé si ustedes conocen de fútbol, porque ustedes sí son cristianos, ¿verdad? Pero dice que él vivía cerca del apartamento de este famoso jugador y para esa etapa, dice que él iba a las 5 de la mañana al gimnasio y cuando llegaba ya este CR7, como le dicen, ya estaba haciendo ejercicio. Dice que él decía, bueno, mañana voy a venir a las 4:30 y le voy a ganar a este tipo. Y cuando él llegaba a las 4:30 de la mañana, este hombre ya sudaba haciendo ejercicio. Era alguien que tenía una mente ganadora, una mente positiva. Y yo digo, nosotros, hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva y eficaz. Tenemos una esperanza que ya sea que vivamos o muramos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza que el día de mañana, cuando pasemos de esta vida, vamos a tener vamos a vivir en una gloriosa patria celestial. Debemos de prepararnos. Entonces, el primer ejercicio que nunca debimos de haber olvidado en esta cuarentena es la oración. Muchas veces nos olvidamos de la oración. Dice un famoso escritor que se llama John Owen, dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Qué interesante ese pensamiento de ese hombre, ¿verdad? Muchas veces, como repito, las empresas cerraron sus quehaceres, sus labores, su trabajo. Pero nosotros, como cristianos, no debíamos y nunca vamos a tener el por qué olvidarnos que Dios necesita que usted y yo estemos en constante comunicación con Él. Si miramos lo que nos dice capítulo 5 de San Lucas del verso 15 y 16, ahí encontramos un gran ejemplo que nosotros podemos seguir, hermanos, con respecto a la oración. Dice en la versión nueva, la nueva versión internacional, en el capítulo 15, 16 de San Lucas capítulo 5. Sin embargo, dice, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades.
Pero interesante el verso 16 dice, él, o sea Jesús por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar a su Padre. Jesús bien pudo decir, yo soy el Hijo de Dios. Yo sé que mi Padre está conmigo, no tengo necesidad de estar orándole. Sin embargo, dice que él le ponía mucha importancia a la intimidad con su Padre, que mucha gente se reunía a escuchar sus prédicas, a escuchar el mensaje de salvación. Sin embargo, él dejaba un momento a esas personas y se retiraba a un lugar especial para orarle a su Padre Celestial. Este es un gran ejemplo que nosotros como cristianos debemos de seguir, hermanos. Debemos de orar por las necesidades de las iglesias de todo el mundo, por nuestra iglesia local, por nuestros pastores, para que les dé sabiduría para llevar toda esta etapa del momento difícil que estamos viviendo. ¿Saben ustedes que los pastores en esta etapa del 2020 hasta hoy han sido muy criticados? ¿Y saben por qué? Porque ya los hermanos ya están acostumbrados a que nuestros pastores los visiten, ¿verdad? Entonces dice, es que el pastor ya no nos quiere visitar. Es que por eso es que ya no voy a la iglesia, es que el pastor se olvidó de nosotros. Y no es eso, sino que debemos de ser precavidos para el bienestar y la salud de nuestra congregación. Hemos estado muy conscientes de la situación que estamos pasando y debemos de ponernos en oración constante, porque nuestra vida, hermanos, corre peligro, tanto física como espiritualmente. Dice que el diablo está listo como león rugiente, esperando a quien devorar. Y si nuestra debilidad decae, es porque nosotros hemos fallado en la oración. No importa los problemas, no importa las situaciones difíciles, pero debemos de decir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 12, ¿verdad? Debemos de gozarnos en la esperanza, dice, perseverando en el sufrimiento, pero también debemos de estar dedicados a la oración. ¿Por qué nos habla el apóstol Pablo que debemos de gozarnos en la esperanza? Como repito una vez más, usted y yo no estamos acá perdiendo el tiempo simple y sencillamente como una diversión, como un hobby, no. Nosotros tenemos una esperanza, hermanos, que después de toda esta situación de nuestra vida, hay una vida mejor para los cristianos. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Gócense ustedes en la esperanza, pero también dice, perseveremos en el sufrimiento. A veces pasamos momentos difíciles. Miren, yo les digo, mis hermanos, nosotros yo les puedo decir que somos una familia de los covidianos, como dijo nuestro gobierno, ¿verdad? Sí, de verdad. Pasamos momentos difíciles. Miren, mi esposa está viva por la misericordia y gracia del Señor. Mi esposa pasó en los momentos difíciles cuando empezaba esta pandemia. No nos querían atender en ningún hospital. Miren, 10, 9 de la noche nosotros buscando médicos, suplicándole a los doctores, pidiéndole que por favor nos atendieran. Nada de nada. Y en ese tiempo, para hacerle un hisopado a uno, nos exigían en los hospitales un hisopado. Y íbamos a los centros de salud y nos decían, sí, pero dentro de 15 días les damos el análisis. Mientras eso, mi esposa tal vez ya lo hubiera enterrado, ¿verdad? Pero yo les digo, dentro de todo este proceso, al único que estuvo con nosotros fue el Dios Todopoderoso. Allá en una esquina yo hacía vigilia con mi esposa, porque miren, yo no sé, hermanos, yo no sé, pero yo les puedo decir que si nosotros estamos acá en esta mañana es por la gracia y la misericordia del Señor. Al poco tiempo, mis hijos, él se casó el 14 de marzo, porque esa fecha es inolvidable, ¿verdad? Para todos. Estábamos en la iglesia a las 4 de la tarde cuando cayó el mensaje, todos viendo el celular, ¿verdad? Que se cerraba el país.
nada de movimientos, nada de nada. Tenían 2, 3 meses de haberse casado y los dos infectados de COVID. Otro proceso donde, créanme hermanos, mi esposa a veces se molestaba, a veces porque yo visitaba a mis hijos, ¿verdad? Pero yo decía, me decía, es que de verdad vos no conoces las situaciones que pasa uno con esta enfermedad. Pero como les digo, por la misericordia de Dios, yo estuve todo el tiempo con ella. Yo no sé, hermanos, pero yo vi la gracia y la misericordia de Dios en las noches que estuvimos velando con ella. Después mi padre, un hombre de 76 años. Para esa edad, muchos no salieron del hospital. Muchos salieron, pero directo hacia los cementerios. Ni siquiera su familia tuvo la oportunidad de velarlos, ni mucho menos enterrarlos. Pero por la misericordia de Dios, mi padre fue a hacer 31 días en el hospital, en el intensivo del ICS. Y el día que lo sacamos, nos decían de que él estaba bastante mal, que no podía ni siquiera caminar. Nosotros hasta una silla de ruedas llevábamos para ver cómo lo sacábamos del hospital. Y por la misericordia de Dios lo vimos venir desde el segundo nivel caminando, y los doctores felices y nos dicen, cuiden a don José, él es un milagro que haya salido a su edad. ¿Por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué no decirles a ustedes que es importante que el ejercicio de la oración, es importante practicarlo para que nuestra vida espiritual sea confortada en cada momento, por lo más difícil que podamos pasar, mis hermanos? Tenemos que entender que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo se lo comenté a mi hermano Edgar, mi hermano pastor. Hermano, ayúdeme con oración. Yo estoy seguro que él estuvo también apoyándonos espiritualmente. Y para la gracia y la gloria de Dios, yo les puedo decir que uno de los ejercicios que nos tuvo a nosotros fortalecidos es la oración. Entonces nuestro alimento espiritual, hermanos, es la oración para crecer a la imagen de Cristo. El segundo ejercicio es la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces decíamos antes de esta pandemia, si tuviera yo tiempo, si tuviera yo un espacio para poder, tal vez pudiera leer la palabra del Señor. Pero hoy es la oportunidad. Hoy ya no tenemos la opción de tener tantas salidas. Nosotros con mi familia a veces salimos, pero hoy de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos más oportunidad ahora de leer la bendita palabra del Señor. Otro escritor, el famoso George Mueller, dice: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestra vida y pensamientos. La palabra del Señor, hermanos, es tan importante para que usted y yo nos fortalezcamos en una manera especial. Si nosotros no leemos la palabra del Señor, ¿cómo nos vamos a defender de los ataques del enemigo? Razón tenía el salmista cuando dice: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es el que nos ilumina. Esa palabra es la que nos lleva a nosotros constantemente a hacer cosas agradables a los ojos del Señor. En Estados Unidos, durante esta pandemia, el gobierno decretó que debieran de prorrogarse unos meses los pagos de impuestos, ¿verdad? Imagínense ustedes un país poderoso frenando sus ingresos. Yo sé, hermanos, de que hay cosas que debemos de posponer, pero lo que nunca debemos de posponer es la lectura de la palabra del Señor. Es la que nos alimenta, la que nos fortalece. Dice que
Como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, 16, él nos alienta, él dice que quisiera que todos sintiéramos lo que él desea en este pasaje de la palabra del Señor. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. La palabra del Señor nos enseña que debemos siempre tener la plena voluntad de leer su santa y bendita palabra. Busquemos más intimidad con Dios, mis amados hermanos. Busquemos más intimidad con Dios y seamos ese instrumento de barro que glorifique el nombre del Señor. Que seamos parte de ese equipo de trabajo que Dios busca para llevar las buenas nuevas de salvación a otros que aún no conocen su palabra. Tercer ejercicio, debemos de compartir la luz de Cristo. Mateo capítulo 5, 16, nuestro Señor Jesucristo nos habla: así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sin duda alguna, durante toda esta pandemia hemos visto, hemos escuchado que las redes sociales se llenaron de lamentos, se llenaron de quejas, se llenaron de muchas situaciones de la vida, de lo difícil que estábamos pasando. Mucha gente demanda soluciones a sus gobiernos, otros gritan desesperadamente como resultado de su incredulidad. La oración, la lectura de la palabra del Señor y el evangelismo, mis amados hermanos, no pueden estar en cuarentena. Hoy más que nunca necesitamos manifestar la luz de Cristo, porque nos dice 2 Corintios 4:6, cuando Dios creó el mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad, y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Nosotros tenemos la obligación ahora y siempre de inundar nuestras redes sociales con el mensaje de salvación de Cristo. No tenemos por qué tener miedo, hermanos. Yo sé que la enfermedad está difícil. La situación actual, estamos en la tercera ola, dice, de esta pandemia. Pero dice el Señor que Él es nuestro protector y nuestra ayuda. El salmista David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él mismo se responde en ese momento: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros no tenemos por qué temer a todas las situaciones difíciles. Y la palabra del Señor nos enseña que vienen momentos peores que estos. Así que nuestro ejercicio espiritual es la oración, la lectura de la palabra del Señor y dar a conocer la luz de Cristo. Debemos de tener esa capacidad de no buscar un premio terrenal, como nos dice en el verso 25 que leímos de 1 Corintios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero usted y yo una corona incorruptible. Nosotros debemos de entender que la cuarentena, que todo este proceso nos está sirviendo para tener una mejor relación con Dios. Si no la hemos tenido, si hemos perdido en ciertas ocasiones por nuestros quehaceres, por nuestro trabajo, por nuestros negocios, por muchas situaciones, debemos de entender que este es el momento de buscar más intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, finalizo con este versículo. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora
y hasta el día de la eternidad. Sigámonos gozando. Sigamos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos fortaleciéndonos en su palabra. Sigamos buscando a nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración. Y sabemos, mis amados hermanos, que Dios tiene una promesa para su pueblo. Pero hay una obligación y una responsabilidad nuestra como cristianos. Clamen a mí, dice el Señor, y yo les responderé. Y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Qué maravilloso es el Señor, hermanos, porque cuando nosotros oramos podemos ver la gracia y la misericordia del Señor. Así que, iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Como repito, ha sido un privilegio grande estar un momento con ustedes. Yo espero que no sea la primera vez, ¿verdad? No, que siempre vamos a orar por cada uno de ustedes. Así también necesitamos que ustedes oren por nuestras familias, ¿verdad? En un momento pasamos momentos difíciles y solamente la oración de cada uno de los que tuvieron la oportunidad de orar por nuestra familia, pudimos vencer y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores para la honra y gloria del Señor. Hoy no nos queda otra, hermanos. Hoy no nos queda otra sino seguir adelante y reafirmar lo que dijo el apóstol Pablo cuando él estaba a la etapa final de su vida. He peleado la buena batalla. No dijo, he solamente peleado la batalla. Él dijo, he peleado la buena batalla. He acabado esta carrera. Pero lo más interesante que él dijo fue, no he perdido la fe, la he guardado. Por lo demás, solo me queda esperar esa corona, la corona de justicia que me dará el Dios justo. Pero, ¿sabe lo que a mí más me alegra? Es que Él dice, no me la va a dar solo a mí, sino todos aquellos que aman su venida. Y usted y yo estoy seguro que amamos la venida del Señor. Por eso es que estamos acá. Así que ánimo, mis hermanos, firmes y adelante, y que todo lo que venga sea para manifestar que usted y yo tenemos a un Dios que todo lo puede. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, no nos cansamos de darte gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu poder. El haber estado en este lugar, Señor, es porque tú eres bueno, mi Dios, porque tú lo permites. Señor, bendice nuestras vidas como lo has hecho hasta hoy. Síganos ayudando, Señor, síganos fortaleciendo. Te ruego grandemente, Señor, por esta amada congregación, la familia pastoral, Señor. Gracias, muchas gracias, porque hasta aquí, Señor, podemos decir que tú nos has bendecido, Padre. Señor, no tenemos cómo pagarte, Señor, los privilegios grandes que tú nos das. Yo puedo decir, Señor, que tú me has dado más de lo que merezco, Señor. Pero así eres tú, Señor, eres bueno. Así es tu gracia, así es tu misericordia, Señor. Nosotros, Padre, solo somos, Señor, instrumentos de barro, Señor. Pero te suplicamos en el nombre de Jesús que sigas moldeando nuestras vidas para poder, Señor, llegar a la estatura, Señor, que tú deseas, Padre Santo. Permítanos seguir orando, permítanos seguir estudiando tu palabra, permítanos, Señor, a manifestar y dar a luz, Señor, esa bendita palabra, esa salvación divina, Señor, que tú compraste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, muchas gracias, porque hay mucha necesidad en nuestro país, Señor. Muchas gracias por tu misericordia y tu bendición. Síganos fortaleciendo en una manera especial, Señor, porque necesitamos, Padre, de tu poder. Tu palabra nos enseña que sin ti nada podemos hacer, Señor. Solo bajo tu misericordia y tu gracia estamos en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.